Hola, yo soy Pastor Darcio. Y yo, Nilsa. Que el Señor te bendiga. Amén. Y me bendiga mucho. Estamos acá para más uno. Más uno conociendo y viviendo la palabra de Dios. Sí, porque no se puede solamente conocerla, tenemos que vivirla. Tenemos que practicarla en nuestras vidas, Sí, ¿no? verdad, En verdad. nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Seguimos. Bueno, la semana pasada empezamos hablando sobre una pregunta, si soy realmente cristiano. Y hoy vamos a completar este estudio. En el final de él, usted va a tener que responder si usted es mismo de verdad cristiano. Delante de todas las cosas que el Señor tiene nos mostrado, delante de todo que vemos, que vimos acá en el estudio, sabemos que el Señor tiene mucho por hacer por nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir este estudio y creo que en nombre de Jesús, usted y yo podamos responder correctamente. Y la verdad, la respuesta usted no tiene que dar a mí, tampoco yo a usted. Tenemos que responder esto al Señor. ¿Ok? Bueno, la semana pasada hablamos sobre estos 5 puntos muy importantes para nosotros. Primero, conceptuamos o que es ser un cristiano. ¿O qué es ser cristiano? Mucha gente habla, no, yo soy creyente. Sí, creyente, el diablo también lo es. Pero ser cristiano, entonces nosotros vimos o que es ser cristiano, o que es el evangelio en nuestra vida, o que es el evangelio de Jesús en nuestra vida, que realmente es este evangelio, como tenemos que ponernos en cuenta para trabajarmos y vivirmos este evangelio en nuestra vida. Vimos también que el evangelio no vino a destruir lo Antiguo Testamento. Lo evangelio vino para cumplir lo Antiguo Testamento. Si te recuerdas, cuando nosotros hicimos un estudio sobre la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, que está aquí en YouTube, usted puede buscarlo. Usted se recuerda que lo Antiguo Testamento hablaba muy fuerte de la venida de Jesucristo. A 700 años, a casi 1000 años antes de Cristo venir, él ya lo hablaba. Entonces, lo evangelio de Jesucristo no vino para acabar o para contener o para contender con lo Antiguo Testamento. No, vino para cumplirlo. Esta es la gran maravilla de la palabra del Señor. Ella no se contradice, ella se cumple en ella misma. ¿Ok? Ahora, hablamos también sobre los 4 evangelios. ¿Te recuerdas? Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hablamos sobre ellos. Pero hoy vamos a seguir hablando. Y hoy me gustaría de preguntar, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? La verdad, hemos visto que el evangelismo es llevar las buenas nuevas del Señor Jesús, ¿ok? Trae las buenas nuevas, las buenas noticias, aquello que el Señor quiere traer para nosotros, ¿ok? Y vemos que Pablo resume en pocas palabras esto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo, él resume en pocas palabras y de manera muy práctica lo que es realmente la evangelización. O sea, porque ante todo os he señalado lo que también recibí. O sea, Pablo recibió lo evangelio de Cristo y él lo llevó a muchas personas. Él lo espalló por toda la Asia, por todo el mundo, vino por Pablo. Ok, ahora Pablo habla que evangelizar es entregar lo que también hemos recibido. Es proclamar que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es evangelizar. Aquí también nos damos cuenta de que hay un requisito muy importante en la tarea de la evangelización. No es así de que se hace de cualquier forma. Solo se puede hacerlo solo quien ha recibido el evangelio puede evangelizar de verdad. Si usted no recibió, ¿cómo va a llevar? Nosotros no somos periquitos, ¿no? Que hablamos, o papagayos que hablamos sin tener una experiencia. Hoy vemos mucha gente que habla muchas cosas. Personas que quieren evangelizar, pero sus vidas muestran que nunca recibieron realmente lo evangelio. La verdad, hermanos, esas personas nunca fueron hechas nuevas criaturas. En tales casos, anuncian una verdad falsa, porque la verdad, ellos no son una nueva criatura, ya que no tienen nada verdadero que anunciar. O sea, que es evangelizar, es llevar las buenas nuevas. Ahora, para llevar las buenas nuevas, yo tengo que recibirlas. ¿Ok? Bueno, ¿por qué evangelizar? Antes de emprender la tarea de evangelizar, primero debemos saber por qué estamos evangelizando. No hay forma de responder ninguna pregunta sobre cómo evangelizar sin antes comprender esta pregunta. Esto servirá para mantener claro nuestro objetivo y no dejar nuestras ansiedades vacías y sin propósito. Podríamos citar muchas razones que responden al porqué de la evangelización. Pero hay dos de ellas que son las principales. Y vemos la primera, que es el amor a Dios. Debemos evangelizar por amor a Dios, porque amamos a Dios. Esto es suficiente para motivarnos a hacer que Él, como Creador, sea adorado como debe ser. ¿Quieres otra razón mejor que esta? Ciertamente no, porque amamos a Dios naturalmente. Debemos querer que se proclame su palabra. Queremos que su palabra sea proclamada y su nombre sea exaltado. ¿Ok? El apóstol Pablo, él nos da, en Romanos, él nos da una receta. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. O sea, esta carta de Pablo a los Romanos deja muy claro este principio. Dice que los hombres tenían conocimiento de Dios, pero no le glorificaban como Dios. Y Pablo habla que este evangelio es un evangelio de salvación. Es a través del evangelio que somos salvos. ¿Por qué? No, pastor, porque somos salvos por Cristo Jesús. Sí, pero el evangelio presenta a Cristo Jesús. Cuando el evangelio presenta a Cristo Jesús, lo conocemos. Y cuando lo conocemos, lo aceptamos. Y cuando lo aceptamos, somos salvos. O sea, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la vida eterna con Cristo. Pero a través de quién? Del evangelio. Primero del evangelio. Vamos a escuchar la palabra, vamos a entender la palabra y vamos a seguir. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, Jesús nos llama de amigos. Sin embargo, si amamos a Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Yo pienso que la parte más difícil de ser cristiano es renunciar a nuestros deseos, renunciar a nuestras voluntades. Yo pienso que esa es la parte más difícil. ¿Por qué, pastor, tengo que renunciar? Porque si yo voy a obedecer a Dios, si yo voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida, yo tengo que renunciar todos los míos deseos, toda mi voluntad, yo tengo que renunciar a todo, ¿verdad? Esta verdad nos lleva a la segunda razón principal. Veamos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Aleluya. O sea, debemos evangelizar porque Dios nos ha mandado. Esto es una orden que nosotros no podemos desobedecerla. En la Biblia nos faltan referencias sobre esta tarea que nos ha sido delegada. Una orden, usted puede ver esto también en Hechos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, y Marcos capítulo 16, versículo 15. La verdad, si amamos a Dios y Él nos manda a ser sus testigos, no nos queda más o qué hacer. No tiene otro remedio que no sea obedecerlo. Y ahí hacemos ¿o qué? Vamos a evangelizar. Pero tenemos más algunas razones para evangelizar. Vea en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aquí Pedro habla muy fuerte de una vocación universal. La evangelización
es la vocación que Dios puso en su vida y en mi vida. Que Dios es dado a todos los seguidores de Cristo. Esto tiene que estar en nuestra sangre, tiene que estar en nuestras venas. Esto es una vocación universal. Y usted me va a decir, oh, pastor, pero no sé predicar. No, cálmate. No estamos hablando en predicación, estamos hablando en evangelización. No estamos hablando para que usted va y hable a 3,000 personas. No, estoy diciendo para que usted hable a una persona por vez, a 2 personas por vez, a cuanto pueda. O sea, esta vocación es dada por Dios a sus hijos, aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Debemos evangelizar por amor a Dios, pero también por amor a nuestro próximo. Vemos en Mateos capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, tenemos que amar a nuestro prójimo. Sí, debemos que hacer esto. Vea los ejemplos de Cristo ahí. Como seguidores de Cristo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así. El punto es que mucha gente olvida que los perdidos también están incluidos en este grupo. Los perdidos están incluidos en el prójimo. Y muchas veces nos olvidamos de este. O sea, tenemos que amar a los perdidos. Por este amor a los perdidos vamos a evangelizar. Y Dios quiere que hagamos esto. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Para que puedan creer, tienen que escuchar, tienen que oír. Hay que evangelizar, hermano, porque la evangelización es un privilegio. La evangelización es un privilegio que Dios da a nosotros. Es una verdad maravillosa. No todos son conscientes del privilegio de la tarea de la evangelización. Pocas personas son. Sabemos que no hay cooperación humana en la salvación, porque esta es una obra enteramente hecha por Dios. No es por usted ni por mí. Sin embargo, nos concede el enorme privilegio de ser el medio por el cual se anuncia el evangelio de la gracia. Mira, más razones que esto, más que esto. Vea 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anunció el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay, Señor, esto es fuerte. Vemos que finalmente podemos citar lo que escribió el apóstol Pablo al hablar de su tarea como evangelizar, como evangelista.
esta es una orden, es una obligación de hacerla. O sea, Pablo sabe que a todos el Señor, a todos que aceptan a Cristo, ellos tienen esta ordenanza en su vida y tienen que hacerlo. Ah, pastor, pero no hay pero, hermano. Lo siento, esto es lo que dice la palabra. No hay pero. Tenemos que hacerlo. Ok, pero ¿quién debe evangelizar? La verdad, a esas alturas creo que está más que claro que todo verdadero cristiano debe evangelizar. Por supuesto, aquí también debemos respetar las habilidades particulares de cada uno, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te recuerdas que hablamos sobre la ventana de 40, que tenemos un estudio acá en el YouTube? Usted puede verlo o recordarlo, ahí está. Y hablamos también sobre misiones. Otro estudio que está acá también, que usted puede verlo o recordarlo. Y hablamos que los verdaderos cristianos, ellos hacen evangelización local o mundial. ¿Te recuerdas que hablamos de misioneros que son misioneros locales, que son misioneros en su ciudad, en su estado, en su país? Y también aquellos misioneros que son transcultural, que van a otras culturas. Entonces, tenemos que evangelizar. Y son los que evangelizan son los verdaderos cristianos. Sin embargo, tenemos algunos que se dedican más o menos. Y vemos acá en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esto es lo que Jesús nos enseña sobre ser misioneros, sobre misiones. Serán mis testigos. Tenemos que ser testigos de Cristo, pero ¿dónde? En Jerusalén, donde usted está hoy, en la ciudad que tú estás hoy, o en la Judea, en el estado, en el país que tú estás hoy, o en Samaria, o hasta los últimos de la tierra. O sea, se tiene que salir de su país. Algunos viajan el mundo, mientras que otros se quedan en Jerusalén, ¿verdad? Por lo tanto, comprendan la tarea que es delegada a nosotros. Tenemos que ser testigos de Cristo, ¿verdad? No es un atributo solo para algunos. No es solamente para algunos, no, porque el pastor tiene que hacer eso. No, cálmate. No, porque ¿quién tiene que hacer? El director de evangelismo. No, cálmate. Son todos los cristianos. Esto no es una tarea de pastor, no es una tarea de obispo, no es una tarea de apóstol, no es una tarea, no, es una tarea de quien es cristiano. Si usted y yo no lo hacemos, estamos metidos en problemas. Y estamos metidos en problemas no con hombres, y sí con el propio Dios. La verdad, es natural de los que encontraron a Cristo hablar de él. Esto tiene que ser natural. Esto no puede ser un peso sobre nuestra espalda. No puedo caminar porque esta cosa de evangelizar. No. No, esto no es un peso. Usted va a hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida, nada más.
La verdad, el evangelismo es diferente a la predicación. Mira, no confunda las cosas. Evangelizar es una cosa y predicar es otra. Predicación hacemos en el domingo, ¿ok? Donde el Señor nos da una palabra para traer para nosotros, no para usted, mas para nosotros, para nos enseñar. Esto es predicación. Evangelismo es cuando hablamos de la salvación a las personas. Cuando hablamos de la salvación, del poder de transformación que tiene lo evangelio de Cristo a las personas. Esto no es predicar. ¿Ok? Bueno, pero usted me va a preguntar cuáles son los requisitos mínimos para que yo pueda evangelizar. Te voy a citar algo muy breve, muy rápido, los principales requisitos que debe tener alguien para poder evangelizar correctamente. Debe haber experimentado el poder transformador del evangelio. Si usted no lo experimentó, si usted solo fue un fuego de momento, lo siento. Nosotros tenemos esto como requisito mínimo para evangelizar. Es necesario tener el conocimiento y comprensión clara del evangelio. Mira, tener el conocimiento, no estoy diciendo que usted tiene que hacer teología, hacer una universidad, tiene que conocer toda la Biblia. No. Tener el conocimiento firme do que es lo evangelio, do que lo evangelio ha hecho en su vida, la palabra del Señor. Es necesario creer firmemente en la veracidad y infalibilidad del evangelio. Tenemos que creer eso, creer que esto es una verdad en nuestra vida. Es necesario ser plenamente consciente de la importancia del evangelio como cuestión de vida y de muerte. Y cuando hablamos de vida y muerte, no, pastor, no tiene ninguna persona que está en la terapia intensiva, que se va a morir, que tiene que llevar el evangelio. No hablo de esta vida que usted tiene, que yo tengo. Yo hablo de la muerte y de la vida eterna. Imagínate usted, cuando usted deja de hablar del evangelio a una persona y esta persona se muere y se va al infierno. Te puedo decir que este es un problema serio para usted. Porque si el Señor puso a la persona delante de usted, usted tenía que hacer esto. Usted tenía que hablar. Ok, pero ¿cómo no debemos evangelizar? Ok, antes de hablar cómo evangelizar, queremos hablar cómo no debemos evangelizar. Como ya se dijo, es común ver personas que cometen muchos errores que llevan a muchas veces personas a no aceptar a Cristo. Esos errores terminan comprometiendo todo lo evangelio. Vemos los 3 problemas más frecuentes en la evangelización. Lo primero, ¿no? Cuando hacemos un evangelismo pragmático. El pragmatismo como un gran error y creo que es más grave. Cuando buscamos hacer un evangelio o un evangelismo con una fórmula, con como si fuera una cartilla, como si fuera una lista, como si fuera algo así. Esto es lo evangelio pragmático. Esto es un error, porque no se puede tener una
una Receta. 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 Ahí, aquí está mi consultora. No podemos hacer una receta de cómo vamos a evangelizar. ¿Ok? Lo evangelismo pragmático es tan dañoso que puede perjudicar las personas a aceptar a Cristo. Bases incorrectas. Esto hace que el verdadero mensaje del evangelio sea reemplazado por una técnica o por una técnica más entusiasta. La verdad, nosotros tenemos que tomar mucho cuidado con esto. ¿Ok? Lo evangelio por resultados. Tenemos que tener miles de personas. No, cálmate. Jesús hablaba a miles de personas, pero no es esto que nosotros necesitamos. Necesitamos tener un evangelio que sea bueno, una mensaje verdadera. Muchas veces cuando vamos o vemos personas evangelizar, vemos las personas hablando de cuentos. No, lo evangelio usted va a ver en el final de este estudio que son 5 puntos muy tranquilos que cualquier uno, a empezar de niño, puede hacerlo. ¿Ok? Usted va a ver esto. ¿Cómo no evangelizar a través de atracciones? Vamos a traer un cantante, vamos a hacer un teatro, vamos a hacer... No. Esto no es evangelizar, esto es tener un evento, pero no es evangelismo, ¿no? Esto es una deformación del evangelio. La verdad, tenemos que tomar mucho cuidado de esto. Y vemos Pedro hablando en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. A ver. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, cuando Pedro habla esto, está hablando de los malos evangelistas que traen técnicas o técnicas para hacerlos. Esto no es de Dios. No hay técnica, no hay una receta para evangelizar. Al final del estudio te vamos a dar 5 puntos para que sea muy fácil para usted evangelizar. Muchos piensan que acciones sociales son para evangelismo. Por supuesto, debemos participar y movilizarnos como seguidores de Cristo a favor de la solución de los problemas sociales. Sí, yo comprendo esto. Promoviendo acciones en este sentido. Sin embargo, no debemos confundir tales acciones con el evangelismo. El evangelismo correcto solo se caracteriza cuando se comunica con prioridad el mensaje sobre la cruz. El pecado, el arrepentimiento y la necesidad de la fe en Cristo. O sea, no podemos transformar la iglesia, no que no debemos hacer acciones sociales. Entienda esto. Yo pienso que la iglesia tiene que hacer esto, debe hacer esto para toda su comunidad que está vuelta, para ayudar a las personas, pero esto no es evangelizar. Este es un trabajo de buenas obras que la iglesia tiene que hacer, que las comunidades tienen que hacer. ¿Ok? Muchas veces mensajes equivocados. Es común ver personas tratando de evangelizar a otros con una mensaje equivocada. A veces muchas personas enfatizan testimonios personales
a cualquier otro tema creyendo que está evangelizando. Incluso podemos mencionar algún testimonio siempre que no se pierda el foco bajo de la cruz de Cristo. También vemos personas trayendo temas de interés popular para incorporarlos a la evangelización, pero la obra redentora de Cristo debe ser el único mensaje a ser priorizada. No podemos traer cosas falsas para traer personas para la iglesia. Vamos a hacer una acción social, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Como ya vimos que algunas iglesias hicieron o participaron, hicieron fiesta de Halloween para traer gente. Esto está equivocado. No, porque vamos a evangelizar. La verdad, usted está trayendo una mensaje equivocada. Está perdiendo el foco de la cruz de Cristo. ¿Cómo no evangelizar? Cuando tenemos mala conducta, a menudo es salido con grupos de evangelización, donde la gente pensaba que la evangelización se trataba de invitar a alguien a asistir al servicio dominical, a venir a la iglesia, van a la iglesia. No, eso no es evangelización. Otros ni siquiera dejaban nada, simplemente extendían sus manos y repartían folletos que estaban con él. Finalmente, algunos ni siquiera invitaron, ¿sí? Y entregar folletos o volantes, nada, simplemente acompañaron al grupo vestido una camiseta, una playera con la frase Jesús te ama. Este es el comportamiento incorrecto, eso no se puede. Nosotros tenemos que nos involucrar, ¿ok? O sea, esto es como no debemos evangelizar. Pero usted me pregunta, oh, pastor, ¿cómo debo evangelizar? Ok. Ya hemos visto que evangelizar correctamente dista mucho de lo que mucha gente se piensa. Sin embargo, el evangelismo, según los estándares bíblicos, es en esencia bastante simple. No hay exactamente una lista, una receta para la evangelización. Sobre todo porque esto culminaría en algo pragmático que ya se ha discutido, ya hablamos aquí. Sin embargo, podemos decir que existen algunos principios fundamentales que guían el verdadero camino de evangelizar. Vamos a ver. Uno, debemos evangelizar con sencillez. Evangelizar es simplemente anunciar las buenas nuevas de la salvación. No necesitamos complicar algo que es tan simple. Si tenemos presente este principio, todo lo demás fluirá con naturalidad. Hay que evangelizar con la mensaje correcta. Este punto incluso parece muy repetitivo y, sinceramente, esa es precisamente la intención. Queremos repetir para que se quede grabado en nuestra cabeza. Una vez más repito que el evangelismo debe centrarse en la verdad sobre el pecado, la necesidad del arrepentimiento y la fe en Cristo resucitado.
como ya te ha dicho. Debemos evangelizar con una mensaje clara. De nada sirve saber el mensaje incorrecta que se debe usar si no la transmitimos con claridad. Algunas personas se adentran tanto en el tema que terminan confundiendo completamente su oyente. Para llegar a Jesús, primero recorren toda su genealogía. Debemos recordar que muchas personas que están escuchando nuestra mensaje no tienen ningún conocimiento bíblico. No tengo que citar mucho, hablar muchos versículos y hablar que porque Moisés, porque Jesús, porque Judas, porque no sé qué. No se puede. La persona no conoce. ¿No? Entonces, tenemos que ser muy, muy sencillos a esto. Leer la Biblia porque debemos conocer las Escrituras para evangelizar. Si la verdadera evangelización depende de transmitir el mensaje correcta, de manera clara y objetiva, tenemos que hacer esto. Conocer y vivir la palabra, ¿no? Debemos creer en el mensaje que anunciamos. Este punto parece una broma, pero no lo es. Si no creemos fielmente en el mensaje que estamos predicando, hasta el punto de arriesgar nuestra vida por él, si es necesario, no estaremos listos para evangelizar. Debemos evangelizar con una conducta intachable. ¿Cómo evangelizar si nuestra conducta no es a la altura del evangelio? Tenemos que estar listos. Nuestro ejemplo es muy importante en la tarea de la evangelización, ¿verdad? Mira, usted ahora sabe cómo no evangelizar. Usted ahora sabe cómo evangelizar. Usted ahora sabe por qué tiene que evangelizar. Y ahora, o que te voy a mostrar, la verdad no soy yo que voy a mostrar, es Nirza que va a mostrar el libro Sin Palabras. Este libro es para que usted y yo podamos hacer, evangelizar personas de una forma muy práctica, muy clara y muy simple. Y este libro fue creado por una institución que trabaja mucho con crianzas. Y crianzas tienen que tener una lenguaje muy directa, simple, tranquila. Y así si seguimos también, podemos hablar a todas las personas. Entonces llamamos de un libro sin palabras. No tiene nada escrito, solo los 5 colores. Entonces empezamos con amarillo, la capa del libro, pero también la última página del libro. ¿Qué lembramos nosotros con la color amarilla? Entonces pensamos en sol, luz, alguna flor. Entonces, ahí, ¿qué queremos decir con la página amarilla? Y que tenemos a nosotros la convicción de que Dios es nuestro creador, tiene el amor de Dios por nosotros, que quiere que nosotros estemos con Él y que los cielos tiene algo muy importante para nosotros. Entonces, nosotros vemos en San Juan, capítulo 3, versículos 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Aleluya. Esta es la promesa de los cielos a donde nosotros queremos nos ir. No va a tener lloro, no va a tener dolor, no va a tener tristezas. Imagínate qué bello. Y vamos a vivir con Dios. Y Dios nos habla también en San Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas
Ay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Esta es la promesa de Dios para nosotros, que todos nos vayamos para allá. Pero, ¿por qué nosotros no vamos para allá? Sería más fácil, nos vamos, pero ahí nos recordamos de la próxima página, el color oscuro o negro o que sea, pero la oscuridad, nosotros pensamos, mira, donde no tiene luz, a la noche, la tristeza, lembramos de muchas cosas. Y ahí lembramos que oscuro es una definición del pecado. Cuando nosotros vinimos al mundo, ya vinimos con pecados. Entonces, Adán se afastó de Dios. Y por la desobediencia a Dios, Dios tuve que ser justo y salieron de la tierra que estaba el jardín del Edén. Y ahí empezó, esta es la consecuencia del pecado, la desobediencia al que Dios había dicho al nombre. Y nosotros, herencia de todo este pecado. Pero por esto no podemos entrar a presencia de Dios, porque no se puede tener pecado a estar delante de Dios. Entonces, para eso nos separamos de Dios. Entonces, veamos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Dios tiene la característica de justo. Entonces, tuvo que hacer esto. Y entonces nosotros con pecado no vamos a poder entrar en los reinos de los cielos. No, pero Dios tiene un plan. Y ahí vamos a la próxima color, la color roja. Que se lembramos de color roja, el sangre. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, solo un sangre perfecto se podría pagar el precio del pecado. Y el precio del pecado, nosotros recordamos que era la muerte eterna. Pero con la sangre perfecto para lavar nuestros pecados, sacar todo el pecado. Y ahí viene en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, la remisión de nuestro pecado solo con sangre, pero sangre puro. ¿Tiene alguna persona aquí que sea muy pura? No creo. Entonces, Dios nos trajo un plan perfecto, su Hijo. Entonces, que se pasó por todas las cosas que nosotros teníamos que pasar. Entonces, en 1 Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, así es. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo es Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, pero tomó para sí todo el pecado del mundo. Pero nosotros solo tenemos esto si nosotros mismos recibimos. Si nosotros recibimos esto, y ahí sí podemos tener el Espíritu Santo de Dios que nos capacita a llevar este plan para las otras personas también. Entonces, Dios que fue muerto, resucitó y ahora está en los cielos. Y Jesús habló que enviaría a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando aceptamos a esta sangre, nosotros reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón para que el Espíritu Santo venga. Y ahí vemos la próxima color, que es blanco. Y nos habla Dios que nos apartamos del pecado y tenemos la seguridad de que esta sangre es el precio de nuestros pecados. Como vemos en San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, así es. Y ahora, con la seguridad de la salvación, nosotros podemos ver que Dios ha hecho un plan, pero no termina, porque entonces nos vamos a la página amarilla. No, aún no, pero tenemos la color verde. Y ahí empezamos. Mira qué color verde nos recuerda como una planta, un árbol. Sí, pero eso es el crecimiento espiritual. Dios nos quiere ahora transformar para sermos mejores. Entonces vemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, ahora nacemos otra vez, nos quedamos blancos y vamos al crecimiento, buscando la palabra, conocer más de la palabra de Dios, conocer a cada día, confesar nuestros pecados, a cada día vivir y como si fuera, se dio una palabra que se fue, pero hay crecimiento conociendo más de la palabra, viviendo más la palabra, porque la Biblia es como nuestro manual. Entonces tenemos que leer, escudriñar la palabra de Dios, orar. Nosotros tenemos, como hablamos en Atos, que viene el Espíritu Santo de Dios que nos da la autoridad. Y con esta autoridad vamos a testimoniar todas nuestras experiencias con Dios. Y ahí sí, llegar a alcanzar muchas personas que siguen buscando, pero no saben qué. Entonces, nuestros pies, cuán famosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Llevamos estas buenas nuevas a Dios, pero no tiene cómo buscar más prisa llegar a la página amarilla donde queremos estar, pero convictos de que la promesa de Dios es esta y vamos buscando a cada día sermos más prójimos de Dios. Entonces, con 5 colores estamos aquí hablando de la promesa de Dios. Y hablamos un libro sin palabras, porque no necesita hablar no tiene que escribir las cosas, pero de todo que vivimos, de cuánto las personas están escuchando y que Espíritu Santo de Dios va a trabajar en el corazón de la persona que está escuchando. ¿Ejemplos? Sí, ahí tenemos unos ejemplos de las 5 colores, como libros que tienen los versículos, o que sea como hace la creatividad de las personas, que pone los colores para no se olvidar de la secuencia de cómo es el plan de salvación, y habla como dibujos, como algunas Marcador de libro. marcadores de páginas del libro, y pone como las pulseras para se recordar de los colores, y así se va. Entonces, fue creado para los niños, pero hoy vemos que empezamos contando este plan perfecto de Dios y que nos recordamos de eso. Y nosotros regalamos las pulseras, alguna cosa que podemos, que las personas que escucharon puedan recordar, tener en su memoria los colores y saber que este es el plan de Dios. Entonces ahí seguimos la última página del libro, que es la primera por donde empezamos, que es la página amarilla. Y que no todos nos vamos a la gloria de Dios, en nombre de Jesús. Amén, amén. Mira cómo es simple evangelizar, ¿no? Sí. Muy simples, muy simples. Y esto fue creado para niños, pero usamos esto para adultos, para todas las personas. Y esto es muy fácil, como usted vio. Tenía un corazoncito en el color que tenía el versículo atrás. Haga como quiera. No hay motivo para que usted y yo no podamos evangelizar. Pero ahora viene la hora peor. La hora que usted y yo tenemos que responder.
si soy realmente cristiano o no. Ya vimos o que el Señor ha traído para nosotros. La palabra que el Señor nos dio. Si somos cristianos o no, la respuesta usted tiene que dar a usted y yo tengo que dar a mí. Y tenemos que tomar una posición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Oh, pastor, ¿qué hago? Mira, no tiene excusas. Usted tiene 5 colores, que es muy simples para que usted predique la palabra. 5 colores simples. Entonces tenemos que tomar una actitud, usted y yo, y ver o qué hacemos. Ok, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por nos acompañar hasta ahora. Y los invitamos que esté con nosotros en el domingo, donde vamos a tener el servicio de adoración en familia. El domingo pasado tuvimos la Santa Cena. ¿Usted perdió? Fica para los primeros domingos de cada mes tenemos la Santa Cena. Venga con nosotros. Usted es nuestro invitado. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere hacer traer alguna cuestión, puede poner aquí abajo del video o puede entrar en el sitio de la radio www.radioviniarde.com. Allá usted tiene un correo electrónico, usted tiene un WhatsApp de la radio donde nosotros podemos hablar con usted y si quiere nos llame. Y vamos a estar juntos creciendo en esta palabra y siendo capacitados por el Espíritu Santo a predicar esta palabra en nombre de Jesús. ¿Ok? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video en nombre de Jesús. Dios te bendiga.